Como lo habíamos anunciado, hoy nos acompaña Pedro Donoso, consultor, analista político, y la gran pregunta es hoy, ¿a dónde marcha el Ecuador? Ya que 2019 marchamos en torno a un destino y parece que el destino nunca se alcanzó. Hoy marchamos a otro destino, un destino de incertidumbre. Más allá de la coyuntura del momento, ¿qué pasa con nuestro país y estas manifestaciones que van teniendo una suerte de tsunami, una ola que viene, destroza lo que encuentra a su paso, se recoge y vuelve a salir, y el mar no termina de calmarse? Pedro, gracias por atender nuestra invitación. Roberto, gracias por la invitación, siempre un gusto. Creo que ese es el problema. El problema finalmente es que, digamos, el Ecuador es de este país esponja, ¿no? Como dice una canción, que se chupa lo que pasa y no tiene la madurez política y democrática suficiente de procesar lo que sucedió. Es decir, en octubre vivimos, digamos, un momento muy complejo para nuestra democracia, un momento muy complejo para nuestro tejido social, y no tuvimos la habilidad de, digamos, dialogar, debatir y sobre todo profundizar en lo que sucedió. Nos quedamos, digamos, con una narrativa polarizante de los unos contra los otros finalmente, y no tuvimos la capacidad de profundizar en el fenómeno, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, de una u otra manera, tampoco puede entenderse como un suceso que aparece de la nada, es todo un proceso, ¿no es cierto? El contexto finalmente es un contexto bastante complejo, finalmente, con unos indicadores sociales preocupantes. La FAO publicaba recientemente un estudio que decía: en el Ecuador, 4.3 millones de personas no pueden financiarse una dieta saludable, ¿no? Entonces, digamos, esos indicadores un poco podrían venir a explicar lo que nosotros estamos viviendo como fenómeno, más allá de las particularidades, como tú dices, ¿no? Bueno, ahora, frente a esto, y creo que vamos a asumirlo no como un consenso, pero como una mayoría. La mayoría de las personas, no sé si tú tengas datos exactos al momento, pero de lo que yo he chequeado, mayoría de las personas están de acuerdo con que existe una validez en reclamar lo que el movimiento indígena está reclamando. Pero existe la otra inmensa mayoría que dice que no es la forma de hacerlo. Es decir, hay una validez a lo que se está solicitando, que es decir, que haya una mayor nivel de equidad, pero no es la forma de hacerlo, porque lo que estamos haciendo es equiparándonos no para arriba, sino para abajo. Digamos, es entendible, sí. A ver, la única encuestadora, lo que yo he podido ver es de datos, la que ha publicado, digamos, esos datos, ¿no es cierto? Alrededor de 7 de cada 10, digamos, no concuerdan finalmente con la forma, pero ese no es el problema. O sea, es entendible finalmente que esa sea la sensación. El problema es, yo creo que el problema de profundidad, que es del contexto, ¿no? Entonces, esas cifras son importantes, pero son muy contextuales, muy coyunturales. Regresamos a ver, para mí, lo que yo siempre repito, la ecuación más peligrosa de todas, ¿no es cierto? Que es el alto pesimismo, esta poca confianza en el Estado, ¿no es cierto? Y esta poca confianza interpersonal. Tenemos últimos datos de perfiles de opinión, la última encuesta a inicios de junio, ¿no es cierto? 9 de cada 10 ecuatorianos, ya se llegó al 9 de cada 10, se sienten pesimistas del presente. Solo 1 de cada 10 confía en el Estado, y de acuerdo al barómetro de las Américas, a la POP, ¿no es cierto? Estamos en el grupo de países en donde no tenemos confianza interpersonal. Solo 5 de cada 10 ecuatorianos confían en el otro. Esa es la génesis del problema. Estas cifras que nosotros estamos citando ahora del malestar ciudadano son totalmente comprensibles, son entendibles, pero no nos ayudan a entender el fenómeno profundo, ¿no? Entonces, en una sociedad altamente pesimista, con poca confianza en el Estado, los fenómenos que hemos visto son fenómenos absolutamente entendibles, ¿no? Es decir, si yo no confío que el Estado tiene la autoridad de mediar este conflicto, ¿no es cierto? Soy yo el que cierro la carretera, soy yo el que voy y golpeo a mi vecino porque cerró la carretera, ¿no? Entonces, digamos, el fenómeno social va mucho más allá de lo que podemos ver ahorita en los cuantitativos, ¿no? Ahora, la gente busca y trato de llegar a ese análisis del macro y de entender el fenómeno, porque esta es una situación que va en una franca escalada y una escalada que no tiene un desenlace claro, porque no hay opciones. Es decir, cuando tú te sientas en una mesa de negociación, te sientas a establecer puntos, estás dispuesto a ceder cada una de las partes de favor de llegar a un acuerdo común. Del caso contrario es una exigencia, o aceptas eso o plomo o marcha. Entonces, la cosa se complica hacia ese lado, porque los canales y las aperturas de negociación, cuando tienes una Latinoamérica que va cambiando, yo no soy tan partidario de las izquierdas y las derechas. Yo creo que ese discurso ya se acabó hace rato. La gente busca el cambio por el cambio. Estamos ahora buscando qué cambio. ¿Cambio a qué? ¿Hacia dónde vamos? Es muy complejo porque es como te digo, tiene como un montón de aristas el fenómeno, ¿no es cierto? Para mí,
la única válvula de escape es la válvula política, ¿no? Y esto quiere decir el diálogo, finalmente, ¿no? Evidentemente, ahorita no hay las condiciones, ¿no es cierto? Y hay varias vertientes de análisis, ¿verdad? Lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, ¿no es cierto? La diferencia entre que el diálogo se dé ahora y se dé en una semana va a ser el número de muertos, ¿no? Esa va a ser, digamos, la cifra, es horrible lo que estoy diciendo, pero es la cifra que va a marcar un cortaguas, ¿no es cierto? Vamos a terminar en la mesa de diálogo, sí, el problema finalmente es lo que sucede en ese transcurso, ¿no es cierto? El segundo punto es, y aquí también hay un análisis que hay que hacer, este no es un problema, este no es una pelea entre amigos, no es una pelea entre vecinos, ¿no? Entonces cada uno tiene un rol finalmente. Y no lamentablemente, sino lo que manda la Constitución, la ley, la democracia, es que es el Estado el que tiene que construir ese ecosistema de diálogo. No importa que la otra parte no quiera, no importa, el Estado, el gobierno, tiene la obligación de construir ese cauce, de encauzar el caos. Eso manda la ley. Así, digamos, vivimos en democracia porque todos elegimos, ¿no es cierto?, al gobierno para que él pueda administrar estas tensiones sociales. Claro, la gente me dice, sí, sí, pero la otra parte no quiere dialogar. Pues el gobierno tiene que hacer lo que vea necesario finalmente para que esa otra parte, digamos, dialogue. No es su opción no dialogar, ¿no? No sé si me explico. Es decir, el movimiento indígena puede tener la capacidad irresponsablemente, ¿no es cierto?, de no sentarse en la mesa de diálogo, ok, pero el ecosistema que tiene que crear el diálogo, ¿no es cierto?, es del gobierno. Y yo creo que el gobierno lo hizo bien con la apertura, por ejemplo, de la posibilidad que la CONAIE pueda ir a la Casa de la Cultura, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa ya fue una salida política a un conflicto político. El movimiento indígena no tuvo control en su marcha, lo que creo además es que no tiene control ahora tampoco de la marcha, ¿verdad? Y se sobrepasó, pero hay que volver a encauzar, digamos, el camino al diálogo. Es decir, en base a ese principio, el gobierno está haciendo lo correcto, es decir, el que tendría teóricamente que ceder más es el gobierno que viene siendo el ente regulador de todo un país y tiene que ceder en favor de generar paz y tranquilidad social. Ahora, también se habla, y te digo porque eso está entre rumores y Twitterlandia y las redes sociales, y por aquí explotan unas historias y otras, y las fake news que también empiezan a circular. Se dice que el gobierno no tiene los funcionarios con la madurez y experiencia suficiente para poder enfrentar este tipo de conflictos y que un poco se está dando a palo de ciego y muchas personas se sienten ya hoy no representadas por esa institucionalidad o por esa institución. Cuando yo planteo, digamos, que el gobierno está en la obligación de construir el ecosistema, no necesariamente hablo de ceder, ¿no? No necesariamente quiero decir que tiene que ceder a todas las pretensiones, ¿no es cierto?, de unos movimientos sociales. No necesariamente. Lo que digo, puede parecer una estupidez lo que voy a decir, pero tiene sentido. Lo que digo es que para llegar al diálogo tiene que haber diálogo. O sea, para sentarnos en la mesa tenemos que negociar, ¿no? Y ahí está la habilidad de una u otra manera. Yo no, digamos, no soy partidario nunca de la personalización de si el gobierno tiene las personas preparadas o no. Lo que veo primero es cuál gobierno, porque ese es el problema también, ¿no es cierto? Mi trabajo se hace muy difícil, estoy haciendo catarsis contigo y con todo el público, se hace muy difícil porque no puedo leer, porque no tengo los suficientes elementos, porque el gobierno cambia de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Es un gobierno de diálogo, después un gobierno de mano dura, etcétera. Lo que creo es que el gobierno se está equivocando en la aplicación de las recetas. Es decir, el gobierno en varias ocasiones ha procurado que la salida sea policial. Y ese es un error. Cuando ha logrado establecer que la salida sea política, ¿no es cierto?, ha bajado las tensiones. Entonces me dirán, sí, pero ayer que entregaron la Casa de la Cultura, los manifestantes fueron hasta la asamblea y rompieron su palabra. Sí, tienen razón. Ahí tiene que aplicarse la solución policial. Pero la solución policial no es la primera que tiene que aplicarse, porque esto es un fenómeno político. Ni la justicia, ni la policía, ni los militares van a resolver un problema político, ¿no? Porque a la larga nos vamos a tener que sentar, como decía yo, en la mesa de diálogo, pero el punto es en este transcurso que ha sucedido, ¿no es cierto? La mesa de diálogo no puede construirse con base a 50 muertos. Ahora, dentro de todo este conflicto y esta escalada de conflicto, nosotros estamos grabando este programa, y lo quiero decir claro, el día viernes, y vamos a estar al aire en los medios el día sábado. Es decir, tenemos 24 horas de lapso entre lo que nosotros estamos conversando y lo que está ocurriendo. Al día de hoy, viernes, se habla claramente de que existe una voluntad de recoger firmas en la Asamblea, donde necesitan 46 firmas para iniciar un proceso de revocatoria de mandato. En este proceso que le estaría encabezando UNES, los cuales ellos apenas son 47, tendrían, digamos, masa crítica para poder darle curso a esto. Por otro lado, el movimiento indígena en sus protestas, fuera Lazo fuera. Ok, ¿cuál es la alternativa?
se ve una posición de decir, ok, ¿saben qué? Hemos considerado que el señor presidente de la República no lo queremos más, entonces vamos a poner a Pepito. Esa persona existe, ¿a quién se busca? ¿O es solamente es una suerte de generar caos por generar caos? Es importante lo que tú dices, ¿no es cierto? Plantear que este programa es pregrabado porque estamos en el Ecuador, donde cada minuto cambia el escenario, ¿no? Es que ayer por la mañana que seguía las noticias, veía que hay aires pacificadores. En la tarde, ayer jueves, fue cuando se vino otra vez el tema hacia la Asamblea y se generó el problema en la pedrada, la Contraloría, otra vez. Entonces, ese escenario va cambiando. Entonces, ¿qué hacer en esta suerte? ¿Qué buscan al final del día los unos y los otros? Porque, y perdón que te bote la otra encima, pero hoy se habla, y este es un tema también de comunicación complejo, porque cuando tú encuentras a una persona con un cuchillo entrando a una tienda y lo tomas en flagrancia, es un presunto delincuente. Y ahora se habla de un narcomovimiento, una narcomarcha, o sea, ya se le ha dado nombre y apellido, se le ha calificado. Entonces, un poco se lanzan adjetivos calificativos de un lado para el otro y no sé cuánto sustento hay alrededor de todo esto, sin quitarles legitimidad, pero cuánto sustento hay. Súper importante todo lo que has planteado, ¿no es cierto? El primer punto es, otra vez, para mí el escenario más real, y es lo que va a suceder, es el diálogo. El interín es lo que tenemos que cuestionarnos, ¿no es cierto? De lo que yo también tengo entendido, ¿no es cierto? Existirían la voluntad de UNES finalmente para provocar la muerte cruzada que se llama por parte del legislativo, pero la realidad es otra, ¿no es cierto? El Ecuador, con una constitución que le da más beneficio, digamos, al presidente, el presidente no necesita pasar ningún filtro ni ninguna votación para aplicar la muerte cruzada. Entonces, el momento en que UNES, ¿no es cierto?, con Pachacutic, si es que tienen los votos, ¿no es cierto?, quieran destituir al presidente, el presidente aplicará la muerte cruzada de manera inmediata. Cosa que para mí es un escenario bastante complejo para la misma oposición. Es decir, ahorita el problema del gobierno es que tiene que enfrentar, ¿no es cierto?, un movimiento indígena que es la consolidación perfecta de la oposición. ¿Por qué? Porque puede calentarte la calle, como lo estamos viendo, pero también puede establecerte una espada de Damocles desde la institucionalidad. También puede hablar de destitución. Si tú le provocas que haya una muerte cruzada, él se deshace del legislativo, ¿no es cierto? Gobierna durante 6 meses con decretos ley y se concentra solo en administrar el conflicto en la calle, ¿no es cierto? No es tan fácil, evidentemente, pero eso puede coadyuvar finalmente a que la salida sea policial y eso es bastante grave. Por lo tanto, no entiendo la estrategia de la oposición de acelerar una muerte cruzada. Me parece bastante torpe para la propia oposición, ¿no? Y, sí, dime. Sí, existen en torno a la calle, que es lo que me preocupa, porque es donde está, es una pelea de vecinos. ¿Qué pasa con este llamado del un lado y de los otros, que en algún momento es comprensible cuando uno le afectan la familia, la libertad, el bolsillo, la capacidad de poder trabajar y seguir adelante? Y hay estas marchas y empiezan a haber ya las contramarchas que aún no se han enfrentado. Pero es cuestión, yo creo que están apagando el año viejo con gasolina. Entonces, el rato que se lleguen a enfrentar estas marchas por la paz y estas marchas por el resultado, como la han llamado, la marcha por el resultado, con la marcha, ¿resultado de qué? 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Entonces, la marcha por el resultado y la marcha por la paz se lleguen a juntar, yo te digo, eso puede ser un conflicto de muy difícil desescalación, por llamarlo de alguna manera. No, totalmente, una guerra civil, digamos. Ahí es cuando tiene que operar el Estado. Es decir, ahí tiene que haber presencia del Estado. El Estado tiene que estar presente siempre, evidentemente, ¿no? Y esto explica, como hipótesis, digamos, de una u otra manera, las cifras que yo te decía. Es decir, ¿por qué hay una contramarcha? Porque yo como ciudadano siento que el Estado no tiene ninguna representación. Tengo yo que hacer una marcha para defender. Yo, movimiento indígena, tengo que hacer una marcha para exigir, digamos, mis absolutamente legítimas pretensiones, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber el Estado por el momento en que este país va a una guerra civil, digamos, ahí sí lo perdemos, que es un escenario poco probable, pero es un escenario finalmente que es real y ahí se acaba toda la lógica del diálogo, ¿no? Que es un poco lo importante. Pero lo que tú dijiste en la pregunta anterior creo que es el quid del asunto, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan difícil establecer un diálogo? Porque hay un proceso de deslegitimación de todos aquí. Es decir, el movimiento indígena deslegitima finalmente al gobierno, ¿no es cierto? Y a los convocantes a un diálogo, ¿no es cierto? Y el gobierno deslegitima las acciones de la CONAIE. Entonces, mientras todos deslegitimemos al otro, se deslegitima por naturaleza el diálogo como medio y no como fin. Y ese también es un problema. Digamos, los últimos 3 gobiernos, el gobierno de Correa, de Moreno y el mismo de Lasso, no han entendido que el diálogo tiene que ser un medio, no es un fin.
Y ese medio tiene que estar establecido con metodología clara, etcétera, 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 ¿no? Y eso complejiza aún más, digamos, la situación que estamos viviendo. Sin afán de usar bola de cristal, pero ¿cuál ves tú políticamente políticamente podrían ser los escenarios de salida de este conflicto? Porque también, claro, mucho se habla de que se critica, pero no se propone cuando hay oferta, cuando hay propuesta, cuando hay hacia dónde. Ok, lo que tú acabas de decir me parece clave. Es decir, el diálogo por el diálogo, hay que sentarse a dialogar para poder dialogar. Ahora, el diálogo no es el fin, el diálogo es una herramienta para poder alcanzar el fin. Entonces, ¿qué debe ocurrir hoy para que estas condiciones se den? Porque de lo que de afuera se observa es el gobierno va en esta suerte de ir cediendo posiciones. ¿Quieren esto? Sí. ¿Quieren lo de acá? Sí. ¿Quieren lo de acá? Sí. ¿Hasta cuándo llega el sí y dónde empiezan los nos? De acuerdo. Yo creo que falta esa fase cero, que es el diálogo para el diálogo, ¿no? Es decir, plantear desde parte del gobierno, decir, ok, nosotros cedimos Casa de la Cultura, nosotros les vamos a pedir que cesen finalmente las movilizaciones, que el movimiento indígena se agolpe en la Casa de la Cultura. ¿Quién es la persona que asume ese liderazgo hoy? ¿O quién es la persona que lo debe asumir cuando tienes un presidente que además le acaba de dar COVID? Entonces, es el ministro de Gobierno. Okay. Sin duda, es el ministro de Gobierno, porque también hay un problema de vocerías ahí. No hablo de la efectividad de las vocerías. Hablo que si tú haces un análisis, ¿no es cierto?, y un monitoreo de medios, vas a ver que las vocerías policiales y militares son mucho más que la vocería política. Y ese es un problema, porque exacerbas, digamos, los ánimos, ¿no? La vocería política es la que tiene que ser la única vocería finalmente validada de parte del gobierno. Ese, por ejemplo, es una buena señal de no tener que ceder nada, pero de dar, digamos, simbólicamente un anuncio de optamos por la política como resolución. Esto no quiere decir que las Fuerzas Armadas y la policía dejen de controlar finalmente a los manifestantes que necesitan un control. Esperemos que la situación se resuelva lo más pronto posible, porque a mí sí me preocupa también eso que has mencionado, Pedro, que la diferencia entre dialogar hoy o dialogar en 10 días más es el número de muertos que hay, que van creciendo en el día a día. Bajas de un lado o del otro, este enfrentamiento de gente con gente, de pueblo con pueblo, de esperar que no se genere una confrontación en las calles, donde se empiece la gente, y entre el tema de los infiltrados, que no lo quiero ni tocar porque es vergonzoso hablar del tema de los infiltrados, porque es gente aprovechándose del caos. Así es. La política tiene que retomar este proceso. Cuando yo digo la política, hago todo lo contrario a lo que la gente dice, ¿no? La gente dice, no, los políticos no, la política es la válvula de escape. Y cuando yo digo la política, quiero decir, la CONAIE tiene que volver a tomar control sobre las manifestaciones que las perdió. Yo creo que el gobierno tiene que tomar control sobre, digamos, la solución política como la salida. Es decir, el gobierno tiene que decir, la solución es política, establezcamos, administremos el caos, llevemos este caos a un cauce político y finalmente nos tendremos que sentar en una mesa a dialogar desde la política. Pedro, muchísimas gracias por tus criterios válidos y los compartimos a través de toda la red de medios en las cuales transmitimos y retransmitimos este encuentro informativo. Pedro Donoso con nosotros, consultor y analista político, hablándonos de hacia dónde marcha el Ecuador.